Hola, buenas tardes. Espérenme un segundito, ya empezamos. Bueno, esperen un segundito que... Bueno, discúlpenme la tardanza, pero resulta ser que como había que programar a partir de la semana esta nuevas reuniones, aparentemente me había asignado otro número de reunión ahí, don Zoom. Y a partir de ahí entré, no había nadie, me fui al mail y ahí lo encontré a uno de ustedes que estaba esperando y por eso entré recién ahora. Eh, lo que no estoy viendo, si alguno de ustedes ve por ahí el chat, avíseme, porque no lo puedo, o sea, no he podido encontrar. Sí se ve, profe, pero no hay ninguna pregunta, son solamente saludos de buenas noches. Bien, bueno, largamos entonces. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, después de haber visto la parte de aproximaciones, es la síntesis mediante la teoría de la aproximación o de los filtros modernos, la síntesis de filtros pasivos. Entonces, en la síntesis aparece un problema en el cual nosotros podemos resolver mediante circuitos pasivos en redes escaleras LC, o lo podemos resolver mediante circuitos activos, de los cuales nosotros vamos a ver dos tipologías, Silent Gate y múltiple feedback o filtros de Rauch. Ustedes ya han visto algo de lo que es la parte de Silent Gate con el ingeniero Lucas Puig, y en la próxima clase van a ver conmigo lo que es la topología de múltiple feedback o de Rauch. Nos vamos a abocar en la clase de hoy a lo que son los circuitos pasivos. Para los circuitos pasivos, nosotros vamos a utilizar una red en escalera tal como la que muestra ahí en la figura. En principio, vamos a utilizar un circuito que está basado únicamente en reactancia
Y vamos a partir de un circuito normalizado con R0 igual a 1 ohm y omega de corte igual a 1 radian por segundo. Ese circuito normalizado que nosotros vamos a utilizar va a ser el de un filtro pase bajo y a partir de ahí veremos cómo por desnormalización y transformación de frecuencia pasamos a pasa alto, pasa banda y elimina banda. En primer lugar, nosotros vamos a suponer que la impedancia de la fuente asociada con el circuito o la fuente de la impedancia del generador es igual a cero. Esto van a ver, ya lo vamos a explicar después al final. Hay una serie de métodos de hacer el tema de la síntesis mediante circuitos pasivos. Algunos de ellos, como el que vamos a ver nosotros, supone que la impedancia del generador es igual a cero. No cambia mucho la historia si la impedancia fuera distinta y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El circuito propuesto que vamos a generar para un valor de A máximo de 3 decibeles, en el caso de Butterworth, para desnormalizar a cualquier valor de A máximo, R0 y pulsación de corte, o omega de corte y omega P, vamos a usar esta expresión. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado del épsilon? El épsilon es la raíz cuadrada de 10 elevado a la 0,1 a máximo. El A máximo está expresado en decibeles. A máximo también los llamados R sub P o ripple en la banda pasante. Eso que acabo de decir, menos 1, ¿cierto? La resistencia de la Rx va a ser nuestra impedancia de salida. La Lx, fíjense que salvo este término que me aparece acá, ya vamos a hablar dentro de un ratito de lo que es el valor de la resistencia por la inductancia normalizada dividido la pulsación de corte. Estamos hablando de paso abajo, ¿no es cierto? Lo que parece como cosa nueva es este término, que si ustedes se acuerdan de esta expresión que la habíamos visto en la clase pasada, si el A máximo es de 3 decibeles, este épsilon vale 1. Si vale 1, nos olvidamos de esto. Si el épsilon no vale 1 porque el ripple en la banda pasante, el valor este de A máximo expresado en decibel, es distinto de 3 decibeles, habrá que calcular el valor de épsilon de esta expresión. Supónganse que dijimos, no, en lugar de 3 decibeles van a ser 2, 1, 0, 5, el valor que quieran. Nos da un valor de épsilon. Ese valor de épsilon elevado a la 1 sobre el orden del filtro nos va a servir para la desnormalización. Lo mismo ocurre con lo que sería la capacidad de nuestro circuito. Olvidémonos por un minuto olvidémonos por un minuto ahí aparece. Esperen un cacho. Disculpen un segundito. Atrás. Entonces, volvemos para aquí. Entonces, la parte esta, olvidándonos del épsilon, es exactamente igual a lo que habíamos visto en el caso de los filtros de K constante, o sea, el valor de la capacidad normalizada dividido la pulsación de corte y dividido la impedancia de salida. Entonces, la red de escalera va a tener esta forma para un circuito con N impar, ¿sí? Y va a tener esta forma para un circuito con N par. Acuérdense que el N nos va a dar la cantidad de elementos que que va a tener nuestro circuito en escalero. De allí, fíjense que con N impar va a empezar con un inductor y va a terminar con un inductor, y para N par va a empezar con un inductor y va a terminar con un capacitor.
La red de escalera pasa abajo normalizada que vamos a utilizar y de 5 elementos, nosotros vamos a ver de 5, pero esto se puede llevar al valor que ustedes quieran, ¿sí? Es tal como la que muestra la figura. Es decir, 5 elementos, acá podemos hacer hasta grado 5. Ya después les voy a mostrar que esto se puede extender a grado 10, a grado 12 o al valor que ustedes quieran. Pero para empezar, vamos a ver una red en escalera en la cual la impedancia del generador va a ser igual a 0. Este es el circuito normalizado. Como es grado 5, empieza con un inductor y termina con un inductor. A partir de acá, cuando nosotros queremos que el grado de nuestro filtro sea de grado 1, vamos a tomar hasta donde marca la línea punteada. En grado 2 vamos a tomar el inductor y el capacitor. En grado 3 vamos a tomar hasta el otro inductor. En grado 4 vamos a tomar el siguiente capacitor. Y en grado 5 vamos a tomar hasta el último inductor. Presten atención que hemos arrancado desde la izquierda hacia la derecha, donde se supone que si nosotros vamos bajando el grado, iremos borrando este elemento para grado 4, este elemento para grado 3, este elemento para grado 2, este elemento para grado 1. ¿Estamos? Entonces, esa red de escalera de 3 dB y n igual a 5 va a tener esa función de transferencia. En esa función de transferencia, si nosotros utilizamos una aproximación de Butterworth, la función de transferencia de grado 5 va a tener la forma esta que marca allí la figura. Estos serían los coeficientes de un filtro de Butterworth de grado 5. De allí, el circuito para grado 5 va a ser tal como el que muestra la figura, en donde se supone que los valores de los componentes que tienen, los valores que tienen los inductores y los capacitores van a ser para una pulsación de corte de 1 radio por segundo y una impedancia de carga de 1 ohm. Si nosotros quisiéramos hacer la red de la escalera de grado 4, el circuito va a ser ese. Fíjense que sacamos este L1, ¿sí? El circuito va a ser ese. Esa es la función de transferencia de ese circuito. Esto está sacado, como hemos visto nosotros cuando hacíamos diagramas polares, suponiendo que acá hay una corriente de entrada. Esa corriente de entrada multiplicado por esto, más esto, en paralelo con todo esto, me da la BI. Y esa corriente de entrada multiplicada por todo este paralelo me da esa tensión, dividido estos elementos me da la corriente por acá, esa corriente multiplicada por estas dos en paralelo me da la tensión de salida. Y a partir de ahí está sacada esta expresión, o sea, ley de Ohm de la más pura que existe. Acá no intenten resolver esto por método de Mayo o método de Nodal porque no les va a dar. La forma más fácil es la que les acabo de explicar recién. Para el filtro de cuarto orden, vamos a tener que la función de transferencia va a ser tal como la que muestra la figura que apareció, y el circuito va a ser tal como el que se muestra a la derecha. Si ustedes se fijan, los valores que tienen acá los componentes de cuarto grado, y esto los resalto para que no piensen que si voy a volver una para atrás, una filmina para atrás, fíjense que estos valores que estamos viendo acá de cuarto grado no es simplemente, esperen que, no es simplemente agarrar y borrar este elemento. O sea, los valores que aparecen no tienen nada que ver con lo que era el de quinto grado al sacarle un componente.
es otra cosa, aparecen valores completamente distintos. Esto se lo digo para qué, para que no es cuestión de tener el de quinto grado o tener el de cuarto y borrar este elemento y ya tengo uno de tercero, porque no les va a dar la impedancia ni les va a dar la pulsación a la cual ustedes quieren calcular el filtro. En el caso, Profe, eso es porque de la forma en la que se distribuyen las raíces en el plano complejo para cada una de las aproximaciones de Butterworth, ya que si eliminaríamos un elemento, eliminaríamos un polo, pero la distribución de las otras raíces sigue siendo la misma. exactamente, don Chirino, Es es decir, así como usted dice. Si la distribución fuera no simétrica, probablemente se podría hacer, o si estuviéramos hablando de otro tipo de aproximación, pero en el caso de este debate, donde las raíces están ubicadas en una posición, el hecho de borrar una no significa que las otras queden alineadas como los planetas. En el caso de 3 desaparecieron todos los elementos que estaban desde este punto hacia la derecha. Esta es la función de transferencia de n igual a 3. La función de transferencia para el caso de una aproximación de Butterworth es la que muestra la figura de la izquierda. Y el circuito que va a responder a eso, paso abajo normalizado, es este. En el caso de orden 2, nos queda L3 y C2, la función de transferencia es la que aparece ahí a la derecha, para esa configuración. En el caso de Butterworth, vamos a tener que esa es la función de transferencia con las raíces de un n igual a 2 de Butterworth, y el circuito va a ser tal como el que muestra la figura de la derecha. En el caso de n igual a 1, en el caso de n igual a 1, vamos a tener la configuración básica. Fíjense que si L3 valiera 1, esto sería 1 sobre S más 1. En el caso de, ¿cómo sería con la aproximación de Butterworth? Vamos a tener que esa es la función de transferencia por un orden 1. Y lo que les decía recién, si esta es la función de transferencia y esta es la de Butterworth y esta es la función de transferencia del circuito, si L3 vale 1, yo voy a obtener el circuito que me representa un filtro de Butterworth de orden 1. Y justamente L3 debería valer un enrio para ese caso. En la red de escalera, nosotros habíamos visto esto, la estoy mostrando de grado 5 nomás, como dijimos al principio. Ustedes van a disponer tablas, tal como esta que muestra la figura, en la cual se dan los valores de los componentes, ¿sí? Desde orden 1 hasta orden 5 lo he puesto yo, pero esto anda dando vueltas desde orden 1 hasta orden 20. Es cuestión de googlearlo y eso va a aparecer. Fíjense que acá está tabulado, en el caso de hasta orden 5, desde L3 hasta L1. O sea, empezaría al revés esto de lo que tienen ustedes, en el sentido que habíamos dicho recién, si nosotros tenemos una de orden 1, ¿sí? L3 tenía que valer un Hertz. En orden 2, L3 valía 1,41 y el capacitor 0,707. En el caso de orden 3, L3 vale 1,5, C2 vale 1,33 faradios y la L2 vale 0,5 Hz. Esto ya lo vamos a ver el circuito ya cuando mostremos todos los circuitos. En el caso de que nosotros querramos que en un filtro de Butterworth el ripple en la banda pasante, el RP o el A máximo, acuérdense que los dos nombres significan lo mismo, de 3 decibeles, no sea así, o sea que no sea de 3 decibeles, existen tablas en las cuales se tabulan los componentes para ese circuito de 5 impedancias, en las cuales se acuerdan que había que afectar al componente
que nosotros teníamos normalizado, había que afectarlo por epsilon elevado a la 1 sobre n. Entonces, el valor de epsilon, si yo hago la raíz cuadrada de 10 elevado a la 0,1 por 2 decibeles menos 1, me va a dar este valor de epsilon. Si hago que sea de 1 decibel, va a dar ese otro valor de epsilon, y si hago 0,5 decibeles, me va a dar este otro valor de epsilon. ¿A qué me refiero con eso? Que en grado 1 el componente no se va a ver afectados por el n, pero a medida que nosotros hagamos que el orden del filtro sea más alto, vamos a tener que al valor original que nos daba el epsilon para 2, para 1, para 0,5 decibel, afectarlo por, por esta potencia a 1 sobre n, la cual va a hacer que los valores que vimos en esta tabla, todos los valores estos, se vean afectados por ese coeficiente de acuerdo al orden del filtro que ustedes tienen y de acuerdo a el valor del ripple o de la máximo en decibeles que ustedes deseen. Acuérdense que en la generalidad, en los filtros de Butterworth, se toma como que el valor del ripple es de 3 decibeles, pero se puede, digamos, esa es la generalidad. Pero si uno hace la operación esa de reducir el valor del ripple, se afecta el cálculo por el coeficiente de este epsilon que estamos hablando. Para obtener los componentes, los valores de los componentes para cualquier valor de A máximo, se calcula el epsilon mediante esta expresión. Esto ya lo habíamos nombrado. Y se multiplica el valor de cada uno de los componentes de la tabla para A máximo 3 decibeles por epsilon a la menos 1. Acá ustedes van a tener que la tabla es esa. Si yo quiero convertirla en 0,25 decibeles, ¿sí? Tendré que hacer el cálculo de epsilon acá. El cálculo que me va a dar de epsilon para 0,25 decibeles de ripple en la banda pasante va a ser este número que está marcado aquí en amarillo. Entonces, ¿cómo se va a ver afectado este elemento? En el caso de orden 1, yo voy a tener que el valor para orden 1 es 0,2434, el que tengo marcado acá, y este elemento irá multiplicado por ese coeficiente epsilon y me dará 0, en lugar de 1 hercio, 0,24 hercios. En el caso de que yo tuviera n igual a 2, lo que va a pasar, perdón, ahí también tengo para n igual a 1, para n igual a 2, lo tengo que afectar por este valor, o sea, se me va a multiplicar por este valor, o sea, por 0,2434 elevado a la 1 medio o elevado a la 0,5, y ahí me dan estos valores que tengo acá. De esto hay tablas, dando vueltas y googlean, en las cuales les da los valores de epsilon para distintos valores del ripple en la banda pasante, o sea, distintos valores de la máximo. Eso está tabulado, fíjense que acá va desde una máximo 0,1 hasta 3. ¿Por qué no me da el epsilon? O sea, vamos acá. ¿Por qué no me da acá 1? ¿Por qué no me da 1? La razón por la cual no me da 1 es porque si yo pongo 3 para hacer este cálculo, no me va a dar 1, me va a dar 0,9967. En cambio, si yo acá pongo 3,0103 en lugar de 3, ahí sí me va a dar 1. Acuérdense que los 3 decibeles es un número que se toma como patrón, pero en realidad esos 3 decibeles son 3,0103. Eso sería 10 logaritmo de 2. ¿Estamos? Recuerden eso porque, digamos, cuando ven la tableta, para 3 decibeles no era 1. Bueno,
Para 3 decibeles aproximadamente, para 3 decibeles es 1, pero para lo que son los 3 decibeles reales, para los 3 decibeles reales es 1, para lo que son 3 decibeles, si hace el cálculo, le va a dar 0,99. Transformación de frecuencia. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos con los filtros de K constante. Imagínense que esta filmina que ustedes ya la vieron cuando nosotros hacíamos el desarrollo de los filtros K constante, esta filmina es exactamente igual. Pero si ustedes quieren esto, sin tener este tipo de nomenclatura, fijémonos nada más que en la parte circuital, los inductores y capacitores, si yo quiero pasar de un Battleboard o un Chebyshev o un Bessel de orden 3, que van a tener esta facha, si lo quiero pasar de pasa bajo a pasa alto, cambio lo que es P por 1 sobre P y voy a obtener el pasa alto. De la misma manera, si a ese filtro de orden 3 yo cambio P o S por P o S más el omega 0 n al cuadrado dividido S, voy a obtener un pasabanda. Y lo mismo desde el pasa alto voy a obtener con ese cambio de variable operativa. Ahí voy a obtener un filtro elimina banda. ¿Cómo transformo de pasa bajos a pasa altos? Voy a suponer que tengo ese filtro de orden 5, pasa bajo, normalizado de Butterworth. ¿Sí? Si lo quiero pasar a pasa altos, tengo que cambiar P por 1 sobre P. Entonces, el filtro resultante va a ser el que se ve a la izquierda, a la derecha, perdón. Su función de transferencia va a ser esta que estoy mostrando ahí con el ratón. ¿Y cómo se obtienen los componentes? Si yo tengo que hacer P a 1 sobre P, tomo ese valor, hago la inversa, o sea, 1 sobre 1.54, me va a dar 0,647 farads, o sea, 647 milifarads. Este capacitor, si hago la inversa de 1.69, voy a hacer primero los inductores, este inductor, la inversa de esto es ese capacitor, y este inductor, la inversa, es ese otro capacitor. Y ahí tendríamos que este capacitor, la inversa, es ese inductor, y este capacitor, la inversa, es ese inductor que tenemos ahí. A partir de esta transformación de frecuencia, nosotros hemos pasado de pasa bajos a pasa altos. ¿Cómo sería la transformación pasa bajo a pasa banda? Tomo de nuevo mi circuito. Filtro, pasa bajo, orden 5, normalizado. Tengo que cambiar lo que es P o S por S más omega 0 n al cuadrado sobre S. Es la misma transformación que hacíamos cuando veíamos los filtros de K constante. A partir de ahí, el circuito que voy a obtener es tal como este. En ese circuito, lo que son los inductores, o sea, los inductores que están acá en serie, van a tomar el mismo valor. S va a tomar, voy a volver para otro minuto, va a tomar el mismo valor. El capacitor, que es el que me va a completar el circuito tanque, va a ser la inversa de esto. O sea, si yo hago 1 sobre 1.54, me va a dar este valor, y ahí es donde yo obtengo ese circuito resonante. Recuerden que si yo hago 1 dividido la raíz cuadrada de L3 por C3, para el filtro pasabanda normalizado me tiene que dar igual a 1. O sea, esa es una forma de verificar que el valor que calcule acá está bien. O sea, cada uno de estos circuitos resonantes me va a tener que dar que el omega 0 es igual a 1 si estoy hablando del filtro normalizado.
Vamos a este inductor. Ese inductor va con el mismo valor en el pasabanda. La inversa de ese valor me va a dar el capacitor que completa el circuito resonante. Lo mismo ocurre con este inductor, toma el mismo valor y la inversa de eso me va a dar el capacitor que forma el circuito resonante. Con los capacitores que están en paralelo en el paso abajo ocurre exactamente lo mismo. El capacitor, bueno, esa es la función de transferencia y los capacitores van a tomar el mismo valor, el inductor va a ser la inversa. Se supone que acá si hago 1 dividido la raíz cuadrada de esto por eso, me tiene que dar igual a 1. Y este otro capacitor, hago la inversa y obtengo ese inductor. Esta sería la función de transferencia de ese pasabanda de orden 5. ¿Estamos? Para normalizar a los valores requeridos, aplicamos las siguientes transformaciones para los componentes originales del filtro pasabajo. La R va a ser igual a la RX igual a R0. El nuevo valor de inductor va a ser el normalizado por R0 por epsilon a la 1 sobre n, en este caso sería 1 sobre 5, el dividido el ancho de banda. Si estamos hablando del filtro con el A máximo igual a 1, esto valdría 1, así que lo tendremos en cuenta. Y el caso del capacitor es el valor normalizado dividido el ancho de banda y R0. Mientras que para los elementos que completaron los circuitos resonantes están marcados con asterisco, ¿quiénes son los que están marcados con asterisco? Son aquellos componentes que al hacer la inversa del inductor, en el caso de los elementos en serie, o al hacer la inversa del capacitor y de los elementos en paralelo, nos dieron lo opuesto para formar el circuito resonante. Esos, acuérdense que estaban marcados con asterisco. Fíjense que aparece la misma, si nos fijamos en esta parte, ¿sí? Esos componentes van a estar, en el caso de los inductores, multiplicados por R0 y el ancho de banda, igual que en los anteriores, pero aparece la pulsación normalizada al cuadrado, este valor. ¿Se acuerdan que ese valor era la pulsación del circuito al cuadrado dividido el ancho de banda al cuadrado? Ya va a aparecer por acá dentro de un rato. Fíjense una cosita que acá me aparecen al hacer la desnormalización, el epsilon me está apareciendo en el denominador, y eso era porque originalmente en el filtro pasa abajo estaba en el numerador. Cuando yo hago, veamos con el inductor este, cuando yo hago el inverso del inductor del pasa abajo para formar el circuito resonante, o sea, transformar este inductor en un capacitor, este epsilon a la 1 sobre n me va a quedar en el denominador, o acá en el caso del capacitor en el denominador. Lo mismo ocurre cuando paso de un capacitor del pasa abajo al inductor del pasabanda. Me aparece que este término está en el denominador. Lo que nos tenemos que acordar también, lo dije recién, es que el omega 0n al cuadrado s es el omega 0 al cuadrado, o sea, la pulsación de cada uno de los circuitos resonantes, que tiene que ser igual, dividido al cuadrado, dividido el ancho de banda al cuadrado. Bueno, por supuesto, la pulsación al cuadrado es el producto de las dos frecuencias o pulsaciones que me definen el ancho de banda, y el ancho de banda es la diferencia entre la pulsación superior y la pulsación inferior. Acuérdense que eso está al cuadrado. Bien.
Si queremos transformar de pasa-altos a elimina banda, tomamos un pasa-altos normalizado, ¿sí? Tal como este. Ese es el que habíamos obtenido desde el pasa abajo, o sea, hice pasa abajo a pasa alto, obtuve este, y a partir de ahí, haciendo el cambio de P o S por S más omega 0 N al cuadrado sobre S, obtengo ese fin. Esto está hecho en la misma forma que habíamos hecho de pasa abajo a pasa abajo. Es decir, este capacitor es ese capacitor, el cual con la inversa de eso formo el circuito antirresonante o resonante paralelo, como más les guste, el cual me da este circuito que si yo le aplico la fórmula de Thomson, 1 sobre la raíz cuadrada de L por C, me tiene que dar, como es un normalizado, un radio. En el caso de este, nosotros tenemos que el capacitor toma el mismo valor, el inductor es la inversa de este número. En el caso de este, tenemos el capacitor igual que antes y el inductor es la inversa. La función de transferencia de esto va a ser esa que estamos viendo ahí. Para el caso de los inductores, los que están en paralelo, el pasa alto, el inductor va a tomar el mismo valor, el capacitor que va a ir en serie para formar el circuito resonante va a ser la inversa de esto, y lo mismo ocurre con este que tenemos acá, en donde el circuito resonante lo conforma este capacitor que es la inversa de esto que tenemos acá. Para desnormalizar, lo mismo de acá, exactamente igual. ¿Estamos? Bien. Y recordar que el omega 0 n al cuadrado es el omega 0 al cuadrado dividido el ancho de banda al cuadrado. Aplicación a otros tipos de aproximaciones. Esperen un segundito. Bueno, a partir del filtro de aproximación y del grado del filtro deseado, vamos a obtener la ecuación característica y luego los valores de los componentes del circuito básico de 5 reactantes. Se supóngase que nosotros queremos hacer otra aproximación, tomamos este circuito básico. Ese circuito básico, se acuerdan que de acuerdo al grado nosotros empezábamos desde la izquierda y tomábamos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos para grado 5. Esas ecuaciones nosotros las teníamos tabuladas y si nos fijamos en las tablas, lo que serían los coeficientes de la función de transferencia. Acá tenemos Chebyshev para grado 0,5 de RP y un dB de RP. Estos serían los coeficientes de los polinomios. Polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3 y así hasta grado 5. Esto viene en tabla con hasta grado 20. Lo mismo, nosotros tenemos, en el caso de Bessel, las ecuaciones que nos definen el polinomio Bessel. Se acuerdan que ustedes tendrían que poner para pasa abajo en el numerador el valor de la constante del polinomio para P que tendría, que tiende a 0, les dé igual a 1, o sea, en la banda para frecuencias bajas, que les dé igual a 1 o 0 decibel el valor de la función de transferencia. Vamos a hacer un ejemplo. En primer lugar,
de hacer un pasabajo de Butterworth cuya A máximo o RP es de 3 decibel, a pasa altos, cuyo A máximo va a ser de 3 decibel, también epsilon 1. O sea, vamos a hacer directamente el cálculo. Si este es el pasabajo de Butterworth, cambiamos P por 1 sobre P, lo que hicimos recién, y nos da eso como pasa alto. Directamente acá, lo que habíamos dicho antes. Estamos dando un ejemplo de n igual a 3, como puede llegar a aparecer en el parcial, ¿no es cierto? Eh, la inversa de esto es ese capacitor, la inversa de esto es ese inductor, la inversa de este capacitor, perdón, ese capacitor, la inversa de este capacitor es ese inductor. Simplemente, ¿qué hicimos acá? P a 1 sobre P. La inversa nos dan esos valores. Vamos a ver ahora un ejemplo de un pasabajo de Butterworth con A máximo 3 decibeles y queremos que el pasa alto normalizado sea de 1 dB. Entonces, para 1 dB, si yo hago aquello de la raíz cuadrada de 10 elevado a la 0,1 por el A máximo menos 1, me da que el épsilon vale 0,5. ¿Sí? Y como estamos hablando de un filtro de orden 3, el épsilon a la 1 tercio es 0,79. Entonces, de nuestro filtro pasa abajo normalizado de Butterworth con triple la banda pasante de 3, que es ese que está ahí, para pasar a el pasa alto con triple de 1 decibel, lo que tengo que hacer es cambiar P por P a la 1 tercio para hacer el pasabajo normalizado, pero para 1 decibel. ¿Estamos? Fíjense que yo acá todos los valores de los componentes para 3 decibeles lo he multiplicado por epsilon a la 1 tercio y me da como resultado esto. A partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Tendría un pasabajo normalizado donde cambie de 3 decibeles a 1 decibel. Si yo hago el cambio, bueno, acá están como saqué los valores, si yo hago el cambio de P por 1 sobre P, hago la inversa de este elemento y me va a dar ese capacitor, la inversa de este elemento me va a dar ese inductor, y la inversa de ese capacitor, perdón, y la inversa de este capacitor me va a dar este inductor. ¿Estamos? Vamos ahora a ver cómo es la historia. Si yo lo quiero hacer directo, un pasa abajo de Butterworth n igual a 3, a un pasa alto con A máximo de un decibel. Le estoy mostrando eh, distintas formas de llegar a la misma solución, teniendo en cuenta cómo deben utilizar ustedes el asunto del factor este epsilon elevado a la 1 sobre el grado del filtro que queremos. Nuestro filtro pasa abajo es ese. Para pasar a pasa altos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a mi pasa abajo, que está con epsilon igual a 1, ¿sí? Pasarlo a pasa altos cambiando P por 1 sobre P, pero acá me va a quedar dividido el epsilon. Entonces, a partir de ahí, si yo hago esa operación, 1.5 dividido epsilon a la 1 tercio, que es dividirlo por 0,79, me va a dar este valor. Y la última es, si yo tengo un pasa alto de 3 decibeles y lo quiero pasar a un pasa alto de 1 decibel. En ese caso, este es el de 3 decibeles, ¿sí? Y lo quiero pasar mediante esta operación a 1 decibel. Y me da exactamente el mismo circuito que teníamos antes. Entonces, hay que tener en cuenta cuando
partimos de un filtro de 3 decibeles, ¿cómo es la operación para llegar a un filtro de una máximo o un RP distinto de 3? La forma más simple para no equivocarse es la primera que dijimos. Es del pasa bajo, de 3 decibeles, a hacer el pasa bajo de los decibeles que correspondan. Y recién a partir de ahí, pasar a pasa alto, pasa banda, de pasa alto elimina banda, pero hacer todo el trabajo este para no meter la pata en el pasa bajo, como lo indicamos en la primera, en el primer método. Bueno, ahí está como sacamos los valores. Este es un pasabanda de orden 3. Esto estamos viendo acá los valores. Directamente, fíjense, los inductores van a ser exactamente iguales. Este capacitor va a ser igual que este capacitor y los elementos agregados van a ser la inversa del que teníamos en el pasa bajo. Para desnormalizar, utilizamos lo mismo que habíamos dicho antes. ¿Estamos? Bien. Existen tablas de Butterworth en las cuales me dan los valores de los componentes, ¿sí? Para los circuitos estos de escalera normalizados. Si ustedes se fijan en esta tabla, tenemos un primer renglón donde el elemento que está más a la izquierda es un capacitor. Y hay otro renglón al fondo donde el elemento que está más a la izquierda es un inductor. Esto es porque nosotros podríamos llegar a hacer el mismo circuito haciendo que si el circuito, en lugar de hacerlo funcionar con una fuente de tensión, lo hiciéramos funcionar con una fuente de corriente, yo puedo poner como primer elemento un capacitor en paralelo, en lugar de un inductor en serie. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a tomar n igual a 8, esos son los valores de los componentes, ¿sí? Para n igual a 8. Entonces, voy a tener, si me fijo en el renglón de arriba, ¿sí? Empiezo con un capacitor en paralelo, en ese valor, sigue un inductor en serie, paralelo, serie, acuérdense que es grado 8, ¿sí? Pero si yo hubiera querido hacerlo como lo hemos estado haciendo con el circuito que propusimos nosotros en la cátedra, ahí está cada uno de los componentes, ¿quién es? Si lo hiciéramos con nuestro método, obtendríamos ese circuito donde ahí están los componentes. Los circuitos van a funcionar exactamente iguales, salvo que en este caso estoy usando una fuente de corriente y en este caso estoy usando una fuente de tensión. Entonces acá viene ley de Ohm, Thevenin y Norton y todas esas cosas básicas que ustedes vieron sobre circuitos. ¿Por qué acá no puedo poner una fuente de corriente? Porque este elemento no estaría. Acuérdense que una fuente de corriente con un elemento en serie, ese elemento no participa en, en lo que es la fuente. Lo mismo acá, si yo pongo una fuente de tensión, este elemento estaría en paralelo con la fuente de tensión, por lo tanto, esté o no esté, para el resto del circuito lo que me va a dar acá no va a influir. Entonces, acá tenemos un ejemplo de Butterworth, o sea, está calculado los valores para... la otra historia.
Dentro de esto, fíjense que las fuentes no tienen impedancia. Van a encontrar otras tablas que se aplican a estos circuitos, en los cuales esto sería, para el caso de que quiera poner fuente de tensión, tiene que tener una impedancia asociada, ¿sí? Porque si una fuente de impedancia cero, estaríamos en lo que dijimos en el caso anterior. Yo puedo hacer el mismo circuito arrancando con un capacitor o arrancando con un inductor, pero en este caso, mi generador tiene que tener asociada una impedancia. Para esto existe la ecuación que me define cada uno de estos circuitos, en los cuales yo tendré que hacer todo el cálculo como hice para cuando no existía la impedancia. ¿Estamos? Dentro de eso, ustedes tienen para Chebyshev, acá tengo una tabla con 0,5, 0,1 y 0,5, existen también tablas donde están los valores de los componentes directamente, y eso sería el fin de la presentación. Lo que vamos a ver a continuación, y después vamos a hacer la consulta sobre lo que ustedes quieran, lo que vamos a ver a continuación es un ejercicio resuelto, sobre Chebyshev y sobre Butterworth. Entonces, yo les comparto la pantalla. Para todo un mate mientras esto viene. Esta le voy a pasar acá. Esto, compartir pantalla. Bien. Bueno, ahí estamos. Este es un ejercicio que va a salir publicado dentro de un ratito. Se nos pide un filtro de Butterworth pasabanda, donde los datos son el omega 1 de la banda pasante 1000 y el omega 1 1000 y omega 2 3000. En la banda detenida 800 y en la banda, la que estaría antes de la omega 1, omega P1, y la omega P2 o S2 en 3750. El ancho de banda acá estamos viendo que es 2000 porque es 3000 menos 1000. Nos piden un A máximo, o sea, RP igual a un decibel, y A mínimo o RS igual a 11 decibeles. Acá vamos a calcular los dos coeficientes, el épsilon y el sigma. El sigma tiene que ver con el A mínimo y el épsilon con el A máximo. Son las dos expresiones exactamente iguales, únicamente que uno va con el A máximo o el RP, y en el caso del sigma va con el A mínimo o el RS. Nos dan estos dos valores, aplicamos n con alguna de las formulitas que tenemos dando vuelta. Acá directamente utilicé la que es logaritmo de sigma dividido epsilon, dividido el logaritmo de el ancho de banda de la banda detenida. Acuérdense, omega S2 menos omega S1, banda detenida, y el ancho de banda de la banda pasante. Eso me da como resultado 4.89, es decir, un n igual a 5. Si ustedes quisieran hacerlo a esto por el método, o sea, obtener el valor de n a partir de lo podrían corroborar a partir de las curvas de Butterworth, que es lo que nos pide ahí en el enunciado. Lo que harían directamente es entrar a las curvas por
este valor normalizado con el valor de un decibel y a partir de ahí ustedes tendrían también para corroborar el n igual a 5. Entonces, como nos dio n igual a 5, buscamos un circuito de grado 5 en escalera como el que nosotros acabamos de decir, lo vamos a hacer con R del generador igual a 0. A partir de ahí, con ese circuito eh, es para epsilon igual a 1, o sea, este circuito que están viendo acá, el normalizado, es para una máximo o un RP de 3 decibeles. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos el cálculo del epsilon para grado 5 y multiplicamos todos los elementos por el valor este 0,87. Eso nos da por resultado este circuito, el cual sería el filtro pasa abajo, normalizado, para un rifle en la banda pasante o una máximo igual a un decibel. Del valor de esto, o sea, de los valores de esto, vamos a hacer el pasa banda normalizado, que es esto que está acá, o sea, no puedo poner las dos pantallas juntas, pero fíjense acá. Los inductores, esperen un cachito a ver si puedo sacar. Los inductores tienen el mismo valor, ¿sí? Y el elemento capacitivo es la inversa de los inductores, esto que tenemos acá. Por otro lado, los capacitores en paralelo tienen los mismos valores y los inductores van a tener el valor de la inversa de los capacitores. Si yo hago en cualquiera de los circuitos resonantes esto, 1 dividido en la raíz cuadrada de L por C me tiene que dar igual a 1, cualquiera de estos circuitos resonantes. Si no da 1, hay algún valor de esto que he calculado mal. A continuación, ¿qué vamos a hacer? De ese circuito, lo voy a poner ahí, vamos a desnormalizar para R0 igual a 150 ohm, que es lo que nos pidieron, H de banda 2000 radianes por segundo, omega 0n al cuadrado igual a 0,75, ese 0,75 sale de hacer esta operación. Omega corte 1 por omega corte 2, o sea, eran 1000 por 2000, estamos acá, 1000 por 2000, dividido 2000 menos 1000 al cuadrado. Eso me da por resultado 0,75. Entonces, los elementos que son los agregados, lo que está en serie en el circuito serían los 3 capacitores, y lo que está en paralelo, acuérdense que los inductores, estos que están en paralelo, yo voy a tener que a esos afectarlo, además por el omega 0n al cuadrado. De ahí me salen estos valores, eso ustedes después lo pueden comprobar, esto lo van a tener publicado ahora a las 10 de la noche. Simulamos mediante Electronic Workbench o cualquier programa de diseño que ustedes quieran y nos da esos resultados, ¿sí? Bueno, dentro de lo que van a ver en esta gráfica, acuérdense que el Electronic Workbench trabaja con frecuencia y no con pulsación. Entonces los valores que estamos viendo acá salen de a 1000 y a 3000 a hacerle dividirlo por 2pi para que les dé los valores de frecuencia. Y lo mismo ocurre con el ancho de banda. A partir de ahí, vamos a ver qué pasa. O sea, ahí estaría terminado el ejercicio. Como comprobación, acuérdense que cualquiera de los circuitos resonantes de estos que tienen acá, si ustedes hacen 1 sobre la raíz de L por C, le tiene que dar el omega 0 que nosotros proponíamos en ese circuito. ¿Cuál era el omega 0? Era 1000 por 3000. La raíz cuadrada de eso, perdón. Pues cuando hagan esto les va a dar el omega 0 y no el omega 0 al cuadrado. A continuación vamos a ver el cálculo de un filtro de Chebyshev con los mismos
con los mismos requerimientos de diseño. O sea, los datos son exactamente iguales. El n se acuerda que era igual que el de Butterworth, únicamente que en lugar del logaritmo usábamos el arco coseno, coseno de menos 1. Esto me da por resultado un filtro de orden 3 mediante Chebyshev. La función de transferencia que vamos a usar para orden 3 es esta, ¿sí? A partir de ahí, teniendo el circuito de orden 3 que tiene esta función de transferencia, lo voy a adaptar a mi función de Chebyshev. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense que este término acá, L3 por C2, lo voy a poner ahí, L3 por C2 tiene que valer 1.238, perdón, L3 por C2 tiene que valer, perdón, 0.983, L2 más L3 tiene que valer 1.238, en lugar de 1 tengo que tener 49.13, o sea, lo primero que voy a tener que hacer es a esto pasarlo dividiendo acá, sacar los nuevos valores y a partir de ahí y sabiendo qué es lo que es cada, o sea, cómo está formado cada uno de los coeficientes de ese polinomio de tercer grado, voy a hacer los cálculos, voy a despejar cuánto vale L2, cuánto vale L3 y cuánto vale C2. Por eso obtengo el filtro de Chebyshev normalizado por esos valores. A partir de ahí, acuérdense que esto ya está afectado por el epsilon, debido a que eso estaba contemplado cuando elegí esta función de Chebyshev para un decibel. O sea, lo que hemos acabado de sacar es directamente para el epsilon, ese que nosotros habíamos propuesto, o el máximo que nosotros habíamos propuesto. Pero en un cachito que le doy acceso a dos módulos, de perdido rato. ¿Estamos? Entonces, los valores que tenemos acá ya están denormalizados para el valor ese de A máximo o de RP. A partir de ese circuito normalizado, hacemos el pasabanda, donde fíjense que los inductores son los mismos, este capacitor es el mismo, y lo que completa los circuitos resonantes son la inversa de los inductores y la inversa de este capacitor. Desnormalizamos para 150, 2000 radianes por segundo de ancho de banda y 0,75 de omega 0n. O sea, a este capacitor, a ese capacitor y a este inductor, aparte de la desnormalización normal, de multiplicarlo por R o dividirlo por R en el caso del capacitor, y ambos divididos por el ancho de banda, los tenemos que a estos tres elementos dividir por este 0,75 que es el omega 0 normalizado. A partir de ahí nos sale este circuito. A ese circuito, cuando lo simulamos con Electronic Workbench, nos da esta gráfica de Bode. Acá ocurre lo mismo cuando vean el PDF. Acuérdense que acá hay frecuencia, o sea, está hecha arriba en el caso del Butterworth está hecho el cálculo. Y como conclusiones tenemos acá en esta figura para un mismo requerimiento, ¿sí? En el caso de Butterworth nos dio ese circuito y en el caso de Chebyshev nos dio este otro circuito, ¿sí? En los diagramas observó que el filtro de Chebyshev de orden 3 cumple con los mismos requerimientos que el filtro de Butterworth de orden 5. Acuérdense que lo que nos pedían era que acá, a los 11 decibel, tuviéramos esas dos omega P y omega S que nos habían propuesto en la plantilla, ¿sí? Vemos cómo, digamos, acá, si no nos interesa el ripple en la banda pasante,
nos estamos ahorrando exactamente 4 componentes al hacer un Chebyshev y no un Butterworth. ¿Cuál es el problema con el Chebyshev? Y que me va a aparecer, si yo hago una ampliación de la curva de módulo del filtro de Butterworth y del Chebyshev, me va a aparecer un ripple de 1 decibel en el caso del filtro de Chebyshev. Si eso no es importante o no me altera en la función para la cual yo quería ese filtro, me estoy ahorrando 4 componentes con haber hecho un filtro de Chebyshev y no uno de banda. Bueno, y lo otro que les quería mostrar va a ser esto. Esperen un cachito. Déjame compartir la pantalla. Les quería mostrar este otro. Les voy a compartir la pantalla esta. Bueno, acá tenemos otro problema, es que también va a aparecer a las 10 de la noche, va a estar disponible. Entonces se desea calcular un filtro pasivo pasabajos por un rizado en la banda pasante de 1 decibel, una frecuencia de corte 75 kHz y 40 decibeles de atenuación en la banda detenida. La frecuencia en la banda detenida, 40 decibeles de atenuación en la banda detenida, cuya frecuencia es de 150 kHz y se pide para una impedancia de 50 ohmios. Esta sería la plantilla, ¿sí? O sea, vamos a tener 1 decibel, o sea, A máximo o RP de 1 decibel en la banda pasante, A mínimo o RS de 40 decibeles en la banda detenida. La frecuencia de la banda pasante son 75 kHz y la frecuencia de la banda detenida son de 150 kHz. Acuérdense que ustedes tienen que trabajar, o sea, si los datos vienen en pulsación, no hay problema, pero si vienen en frecuencia, a estos valores los tienen que multiplicar por 2pi. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular el valor de n para conocer el orden del filtro. Acá yo utilicé esta expresión en la cual yo podría haber dicho que esto es sigma y que esto es epsilon. O sea, toda esta raíz es epsilon y toda la raíz de arriba es sigma. Y hacer sigma dividido epsilon. Y me hubiera dado exactamente lo mismo. Acá estamos viendo que al hacer la operación esto me da 4.5, por lo tanto voy a tener que tomar un n igual a 5. Si nos fijamos en la tabla que vimos en la última presentación hoy día, estaban los polinomios de Chebyshev para un RP o un alfa P, lo llaman acá, o un A máximo de 1 decibel. Ese A máximo de 1 decibel, si yo hago el calculito de epsilon, me da 0,589. Entonces acá me dan los valores de los componentes para ese tipo de filtro. A partir de ahí yo voy a tener que utilizar la de grado quinto. Eso me va a dar como resultado esa función de Chebyshev de grado quinto, en la cual yo la voy a tener que, a este valor que tengo en el numerador, pasar abajo para obtener cuánto van a valer los coeficientes. Esos coeficientes los tengo que igualar, estos coeficientes, con lo que sería la expresión de un circuito en escalera de grado 5, el cual esta es la función que nosotros habíamos visto. Ahí haré la igualación de los elementos con los coeficientes. Acá le llamé A, B, C y D a cada uno de los valores que me aparecen acá. Despejo el valor
de los componentes, eso es lo que está hecho acá, están hechos todos los cálculos, ¿eh? Y me da como resultado este filtro pasa abajo normalizado de Chebyshev para un decibel de A máximo o un decibel de ripple en la banda pasante. A partir de ahí, con ese circuito, desnormalizo y hago transformación de frecuencia para obtener el filtro, transformación de frecuencia en este caso no, porque otro pasa abajo, para obtener los valores del filtro propuesto. Ese filtro propuesto fue armado, esperen un cachito, ese filtro propuesto, este que ustedes están viendo ahí, no sé si lo ven en la pantalla, vamos a hacer una cosa, deja de compartir la pantalla esa, ese circuito que están viendo ahí, ¿sí? Vamos a compartir. ¿Ok? Ese circuito, eso fue armado. A partir de ahí, espero que saque esto de acá. Ese circuito fue armado ahí. Fue probado, acá no voy a hacer lo que hice el otro día. Fue probado en laboratorio incoherente, ¿no? Fue probado en laboratorio y me dio como resultado eso. La frecuencia que están marcando ahí son 75 kHz, o sea, está bastante cerquita de lo que nos pedían. Fíjense que es de grado 5, porque tengo una cresta, 2 valle, 3 cresta, 4 valle, 5 cresta, orden 5. ¿Se acuerdan que lo de Chebyshev? Nosotros teníamos que el número de crestas y valles era igual a el orden del filtro. A partir de ahí, si a la función de transferencia que me da el filtro, yo le hago el bode, me da por resultado lo mismo que estaba viendo yo en el... Acá acuérdense una cosita, y en el caso de... Esto está hecho con MATLAB, acá donde marca este valor, si yo lo divido o lo multiplico al 75 por 2 y por pi, me está dando el valor en radianes que estamos viendo ahí, ¿sí? Entonces, vemos que da de acuerdo a lo que nosotros hemos calculado. Esto está fabricado y está probado en laboratorio. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, esperen un cachito. Ahora sí estaríamos, profe, me tengo que ir en 10 minutos para ver el integrado de aplicar saldo. Bueno, chao, don Sánchez. Ahora sí, estaremos para preguntas o consultas sobre lo que acabamos de ver. Y después que terminemos eso, les comento el tema del parcial de la última semana de clases. Quedo, entonces los filtros para todas las presiones tienen el mismo circuito, lo que único que cambia la forma en que se calcula. Exactamente, don Cabina. Me pregunta acá don Cabina. En los circuitos, en los filtros pasivos, todas las aproximaciones tienen el mismo circuito y lo único que cambia es la forma en que se calculan los componentes. Exactamente, viene tabulado para los de Butterworth aparecen por todos lados. Los de Chebyshev, como hay distintos órdenes de, o distintos valores de A máximo y de RP, o sea, distintos valores de decibeles, 0,1, 0,25. Hay algunas tablas por ahí que son bastante completas, pero normalmente toman valores enteros. Entonces, por ahí, si uno no encuentra la tabla con los valores de los componentes, hay que hacer el trabajo que se hizo
en el ejercicio este que yo acabo de mostrar recién. Es decir, hacer el cálculo, voy a volver a tratar esto, lo tienen puesto ahí, están viendo ustedes en la pantalla, a hacer este laburito, ¿sí? O sea, comparar mi función, que sería esta con los valores, acá está simbólica, comparar los coeficientes de mi polinomio Chebyshev, Rutherford, el que sea, con la función de transferencia de el orden al cual quiero hacer el filtro, y de ahí entrar a despejar los componentes. Por supuesto que esto es muy simple cuando es orden 2 o orden 3. Cuando es orden 5 como esto, hay que renegar un ratito para encontrarle la vuelta y poder sacar los valores de los elementos. Pero digamos, así como está hecho acá, con esto como referencia, ustedes pueden hacer, dada cualquier aproximación, ¿sí? Si quieren la función de transferencia de la aproximación que ustedes quieran, los valores de los coeficientes de estos van a cambiar, pero el procedimiento para sacar los valores de los componentes es este que está acá, o sea, simplemente cambiando los valores de los coeficientes por los de la aproximación que ustedes desean, con esto pueden hacer un filtro de orden 5 de otra aproximación sin ningún tipo de inconveniente. O inclusive, hablando de, acá nos habían pedido Chebyshev, ¿sí? Si en lugar de hacerlo de un decibel, lo quiere hacer de 0,25, 0,33 o el valor que sea, encuentran la función, hacen este procedimiento donde van a variar, por supuesto, el A, B, C y D, y E, y a partir de ahí obtienen los componentes. Se justifica en la práctica hacer los inductores con un solo girador siempre y cuando se encuentren los rangos de frecuencia que maneja una operación. El tema de los giradores, don Chirino, tiene un problema que es el cálculo y la estabilidad de los mismos. Entre hacer un girador y hacer un inductor, si estamos hablando de alta frecuencia, yo haría un inductor. Si es a baja frecuencia, donde digamos, el inductor va a salir de varios milihercios, lo que significa núcleo y bastante alambre de cobre, probablemente haría un girador. Pero hay otras opciones para no hacer la configuración de un girador, que no es tan simple de calcular y no es tan simple de poner a punto, si llega a haber corrimiento de los elementos, lo haría por alguna de las otras configuraciones, como la de Sallenkay o la de Rauch. Digamos, en ningún momento haría mediante un girador. No sé si eso quedó claro. Bueno, mientras van pensando cositas con respecto a esto, les comento. El parcial va a ser el miércoles. Esperen que lo tengo acá. Va a ser el miércoles 11 de noviembre. El parcial lo vamos a empezar a las 6, 6:30, y terminará alrededor de las 21. Va a durar 2 horas. Ya veo cómo acomodo ahí el horario para evitar problemas de superposición o los que se tienen que ir para la otra cátedra. Lo que aplica. O sea, apúntele al día miércoles 11 de noviembre y va a ser entre las 6 y las 9 de la noche. Ya vamos a fijar bien el horario, vamos a hacer que dure 2 horas. Sí, yo lo siento, pero digamos, es la fecha que tengo para hacer el parcial. Eh, la modalidad, acá me pregunta, esperen que no esto, la, la modalidad va a ser la de los parciales anteriores, va a haber que mandar algún tipo de, eh, de escrito al estilo del último parcial. Una cosita muy importante, acuérdense que
si tienen que mandar algo, manden imagen, no manden PDF, porque la consigna les había pedido yo la vez pasada que fuera imagen, para que pudieran sacarle una foto directamente con el celular y la suban. O No podría puede pedir ser el mejor viernes, que sea PDF, eh, ya que es mucho más. no puede ser el viernes por una razón, ahí me preguntan algunos. El viernes no puede ser por una razón simple, se nos acaban las clases. Entonces el viernes es donde queríamos hacer el cierre de del curso y ver cómo íbamos a hacer con la parte de regularización, presentación de carpeta y todo lo demás. El tema de los recuperatorios, don Borroni, lo vamos a hacer en la semana intermedia de, entre los dos turnos. O sea, el primer turno es en la semana del 15 y el segundo turno es en la semana del 29 de noviembre. En la semana del 22 de noviembre, es decir, el miércoles 25 y el viernes 27, estaríamos haciendo los recuperatorios. Eso ya le vamos a avisar de acuerdo a la cantidad de gente que haya para recuperar primero, segundo y tercer parcial. eh, Acá don Bondino me dice, profe, en la guía no hay ejercicios sobre estos últimos temas, ¿de dónde podemos ejercitar? Don Bondino, usted tenía publicado 4 PDFs en esta semana sobre resolución de lo que di yo hoy, ¿sí? Y le dije que lo que había mostrado en lo que están viendo ustedes ahora en la pantalla queda disponible a partir de las 10 de la noche. Acá Don Borroni me dice de cuestionario de estudio. No, no hay cuestionario sobre estos últimos temas. Justamente no hemos hecho cuestionario, porque si no, no llegamos a tiempo con el cierre del curso. Sino que todavía no era hora por el primero. De Agustín Gómez. Esperen un segundito, a ver quién me dice. Eh, Don Agustín Gómez. Espere que se me pasó porque escribieron varias cosas. Que esté abierto varias horas con el primero. Don Agustín Gómez, hay una cuestión teórica, práctica, logística, en la cual, a ver, le voy a compartir esto para que ustedes también vean. ¿Sí? Don Gómez. No puede estar abierto el cuestionario varias horas por una cuestión logística. Hay gente que acá se está jugando la aprobación directa. Entonces, tienen que rendir todos en el mismo horario. Es una cuestión de logística. Cuando dice aprobación directa, entonces son los 3 parciales de presentación del cuestionario aprobado. Le faltó acá a don Lucas Fernández, si se olvidó algo, acá lo marco. Don Lucas Fernández, el tema de los trabajos prácticos sobre filtro. Me refiero a que si nos fue mal en un cuestionario, si se puede recuperar. Recuperar cuestionario y ya vamos a ver esa parte, don Borroni, la vamos a ver después del tercer parcial. Ahí vamos a ver qué pasa con el tema ese. ¿Hay alguna otra consulta más? ¿Por qué no salimos de hoy de clase? Pero vamos a tener clases teóricas el día ahora. Lo puedo hacer, digamos, el Don Campetela. Podemos rendir el horario de clase, pero vamos a tener que empezar antes porque a las 9:30 se me rajan todos los del, ¿cómo se llama esto? Los del R1. Los del sí, R1. Fuera el tiempo para la clase de los recuperatorios.
Exactamente, don Chirino. Fuera del tiempo de clase, eso ya hemos consultado con el Departamento de Electrónica y, digamos, el Consejo Departamental está de acuerdo porque esto no me pasa solamente a mí. En todas las cátedras se van a utilizar las semanas intermedias entre finales para recuperatorios, presentación de carpeta y toda la historia. Y antes también en clase. No le entiendo dos Campesina, pero salió de Y a las clase. 6 y a las 6:30, y de 6 a 8 en realidad hay clases y se rinde electrónica aplicada también para la promoción, son coloquios orales, entonces también se nos complica rendir, no todos, pero va a haber compañeros que van a estar ocupados. Bueno, de alguna manera pida que les tomen antes. Tenemos un problema ahí en el cual eh, si lo hago entre las 8 y las 22, van a venir las quejas del R1 que no pueden. Si lo hago más temprano, están estos que tienen que rendir, ¿cómo se llama esto? Que tienen que rendir el oral, no sé qué cosa. Pidan a esa gente que se los tomen antes. El tema está en que la apertura del aula virtual va a durar 2 horas. Entonces, a partir de ahí, acomodaremos el horario lo mejor que podamos para que nadie se quede afuera, pero digamos, no podemos estar viendo eh, en los casos particulares. Ahí lo que me dice Don Botino, están viendo ustedes el chat, ¿no es cierto? Estoy compartiendo la pantalla esta del chat. Estamos viendo el PDF de ejemplos todavía, profe. Qué compañero que tengo yo. Bueno, ahí están viendo el chat. Bueno, eh, lo voy a mostrar. Pues el chat ustedes lo pueden ver, así que los que se quieren matar, mátense en forma virtual. Eh, digamos, la idea es que todo el mundo pueda rendir, pero si la cosa no se da. Eh, Eso me gustó. La otra pregunta, ¿cuántos son los que rinden a la... En teoría son 4 o 5 personas, profe. traten de ser los primeros? Fíjense, si hacemos de 7 a 9:30, todo el mundo entra. Con la materia que sigue, ¿tienen algún drama el miércoles? Coloquio con seguro. Bien, o sea que ahí estarían los del R1. Bueno, el viernes no va a ser Donapa, por una cuestión de logística. Va a ser el miércoles. Los que tienen coloquio con Celdran, terminarán y harán el coloquio con Celdran. Avísenle. O sea, no sé cuántos son los que tienen coloquio con Celdran, pero avísenle que tienen parcial conmigo. De todos modos, si quieren, yo lo hablo a Celdran para que los esperen. Bueno,
Eh, la cortamos acá, ya son las 10:20. Acuérdense que ya está publicado, a las 22 va a aparecer publicado lo de los PDF, eso que digo recién. Así que nos estaremos viendo el próximo. Profe, antes que cierre, con respecto a la presentación de los trabajos que hará este viernes 30, la No, presentación de los requerimientos, me refiero. eso Trabajos. ustedes tenían que ponerse de acuerdo con el ingeniero Lucas Puig de los grupos, tendría que formar los grupos y el que no tenga grupo lo hará solo Sí, pero no nos han dado noticias todavía de eso, por eso le pregunto. y se las dará el viernes o se las estará contestando en estos días. Bueno, perfecto. Bueno, cortamos acá entonces. Los que tengan duda o inconveniente, mail o mensajero del aula virtual, lo estoy viendo todo, así que acá la pregunta de Don Cabina. Todas las aproximaciones se pueden hacer tanto de forma pasiva como así, activa, sí. La, digamos, uno de los problemas que hay con el tema de pasivo activo está en el tema del orden, o sea, de qué n quiero mi filtro. A partir de ahí, en pasivo, si el orden es alto, tendré que hacer más inductores y aparear mayor cantidad de capacitores para lograr los valores requeridos. En el caso de implementación en activo, vendrá el problema de acuerdo a la frecuencia de que no se me meta ruido, que esté bien filtrado de los ruidos de la línea de, de 220, o sea, que no se me metan los 50 ciclos. ¿Cuánto es la amplificación que quiero para que no me entre a oscilar en lugar de filtrar? O sea, a medida que el orden del filtro es más alto, se complica la implementación tanto en pasivo por el tema de los inductores, como en activo por la cantidad de amplificadores operacionales que tengo que tener, de cómo está filtrada la fuente y toda la historia. Y si me voy a frecuencias altas, en activo tengo el problema que los operacionales tendrán que ser de, de- para alta frecuencia, ¿sí? Que no son baratos, y evitar los acoples o eh, las líneas largas en el circuito impreso, o sea, hay cosas que no se pueden implementar en un protoboard, hay que armarlo en un circuito impreso de doble o triple faz con una de las bases de aislación de masa y toda la historia esa. El miércoles 11 estaré rindo 18 a 21 el integrador de África. Los requejos ya lo hablan, volteen si hablen con el profe que tenga para hacerlo en otro horario. Y si no, digamos, hay una cuestión simple. Aquellos que no se puedan presentar, imagínense que esto fuera presencial. Cuando se da el horario en presencial, ustedes tienen que estar en el parcial o estar ausentes. Entonces, todos aquellos que no lo puedan hacer el miércoles, harán el recuperatorio 2 semanas después. Eso mírenlo como la otra opción. Bueno, ahora sí, si no tienen más preguntas, cerramos la